Una semana más regresa la hora del aula de la experiencia, este espacio que ofrece Huelva Televisión para todos sus alumnos. En el programa de hoy vamos a contar con el profesor Juan Luis Carriazo y con él vamos a hablar sobre la importancia de la historia medieval y de las fortificaciones en nuestra provincia. Hola, muy buenas. Es un placer volver a estar con los alumnos y alumnas del aula de mayores, del aula de la experiencia de la Universidad de Huelva y compartir a través de este nuevo medio por la circunstancia, seguir compartiendo la docencia en esta sesión que vamos a dedicar hoy a las fortificaciones señoriales onubenses. Fortificaciones que componen un conjunto heterogéneo de castillos de distinta cronología, con características constructivas también muy diversas y que responden, como vamos a ver, a iniciativas señoriales también muy distintas, pero que tienen algo en común, y es el haber quedado un tanto postergadas como conjunto en relación con otros conjuntos de fortificaciones onubenses mucho más identificables porque a lo mejor se conservan de manera más completa o son más visibles. Si pensamos en los castillos de la provincia de Huelva, en las fortificaciones de la provincia de Huelva, pues inmediatamente pensamos en la sierra, pensamos en las fortificaciones de la que se ha conocido como Banda Gallega, o pensamos, por ejemplo, en las torres de Almenara que acostumbramos a ver en nuestro litoral, pues todos los veranos cuando vamos a algunas de nuestras maravillosas playas, ¿no? En cambio, las fortificaciones señoriales han quedado en una situación a veces un tanto indefinida, ¿no? Porque muchas de ellas no han llegado hasta nosotros, porque algunas no se han investigado de manera completa hasta la fecha, y también porque, como digo, constituyen, frente a las torres de Almenara o incluso los castillos de la sierra, un conjunto quizá más heterogéneo. Tienen en pantalla la cubierta de un libro clásico, a su izquierda, el de Castillos Señoriales de la Corona de Castilla, de Edward Cooper, un investigador británico que publicó esta magna obra en varios volúmenes y lujosamente editada en el año 1991. Es la segunda edición de un trabajo que ya se había publicado en el 80, pero que se había basado en investigaciones hechas en los años 60 y 70. Es curioso comprobar que en ese libro hay muy pocas fortificaciones onubenses reseñadas, concretamente tres, la de Huelva, la de Trigueros y la gran fortificación señorial de nuestra provincia, que es la de Niebla, el Alcázar de los Guzmán en la villa de Niebla, ¿no? Pero nada más. Hay que esperar casi al año 2004 para ver ese conjunto en una publicación que tuvimos la fortuna con mi compañero en la Universidad de Huelva, José María Cuenca López, y con fotografías magníficas de un fotógrafo italiano, Nicola Palmieri. Tuvimos ocasión de publicar con la Diputación de Huelva en el año 2004. Ahí dedicábamos a las fortificaciones señoriales un capítulo en igualdad, digamos, de condiciones frente a las fortificaciones de la sierra, frente a las fortificaciones del litoral, las torres de Almenara, o las fortificaciones, por ejemplo, de la raya portuguesa, magníficamente estudiadas por Guillermo Duclos en otro libro de la Diputación de Huelva. Si hablamos del señorío en la provincia de Huelva,
tenemos que retrotraernos a fechas bastante tempranas respecto a la conquista. Saben todos ustedes que la conquista de Sevilla, por ejemplo, se produce en 1248, la conquista de Niebla se produce en 1262 y a partir de ahí el territorio de Huelva se incorpora en su totalidad a la corona castellano-leonesa. Pero los primeros señoríos habían aparecido algunas décadas antes, de la mano de las incursiones de caballeros de órdenes militares portuguesas, concretamente caballeros hospitalarios primero. Habían tomado plazas como Serpa y Moura en la orilla izquierda del Guadiana, que vemos acá en el mapa, Serpa, Moura, por ejemplo. Posteriormente, caballeros de la Orden Militar de Santiago habían ocupado Mértola, Alfajar o Alfayat de la Peña, que es una ubicación donde está actualmente el santuario de Nuestra Señora de la Peña, en la Puebla de Guzmán y Ayamonte. Concretamente, Alfayat o Alfayat de la Peña y Ayamonte es concedido por el rey de Portugal a estos caballeros santiaguistas portugueses y es, por tanto, el primer señorío claramente identificable y con documentación en torno a 1240 que encontramos en la provincia de Huelva. Son, por tanto, señoríos de órdenes militares. Cada vez se afianza más también la idea de que los caballeros hospitalarios que tenían esas posiciones un poquito más al norte debieron penetrar en lo que hoy es la Sierra de Huelva. De hecho, las excavaciones del castillo de Aracena, que lleva a cabo Eduardo Romero Bomba, van afianzando esa hipótesis, ¿no? Este es el emplazamiento de Alfayat o Alfayar de la Peña, con el santuario de Nuestra Señora de la Peña en la Puebla de Guzmán en primer término y con una capacidad divisoria sobre el territorio aledaño realmente de kilómetros y kilómetros, ¿no? Un emplazamiento excepcional. O Ayamonte, el castillo, sabemos todos que estaba donde actualmente se ubica el Parador Nacional de Turismo de Ayamonte. El castillo se eliminó para construir en su lugar una instalación hotelera, ¿no? Esto es Aracena, con una pequeña imagen de esas excavaciones llevada a cabo por Eduardo Romero y con un diseño de fortificación que recuerda bastante a algunos castillos del otro lado de la frontera, de la parte portuguesa. Concretamente, si ven en la imagen inferior, el castillo de Noudar tiene también ese muro, diafragma, con esa torre del homenaje en el medio, exactamente igual que encontramos en el castillo de Aracena. De hecho, actualmente hay una iniciativa de promoción turística y cultural de la sierra en contacto con poblaciones portuguesas también, que se denomina territorio hospitalario, reclamando ese pasado, esa presencia posible, más que posible presencia de la orden del hospital en la zona norte de la provincia. Son, por tanto, señoríos de órdenes militares. También hay un señorío curioso, peculiar, que es el de Almonaster y Zalamea. Almonaster y Zalamea era un señorío temprano también del siglo XIII, inmediatamente posterior a la conquista de Sevilla, porque el rey entrega este territorio al arzobispo de Sevilla y va a estar en manos del arzobispado de Sevilla hasta el siglo XVI. Por tanto, una fortificación como la de Almonaster la Real, que es una fortificación islámica, durante 3 siglos prácticamente va a ser una fortificación dependiente de la iniciativa también del arzobispo de Sevilla. No quiere decir que el arzobispo construyera aquí, lo que se hace es mantener lo que hay, pero al mantener hay necesariamente que intervenir también sobre el edificio, y las excavaciones que han llevado a cabo, los trabajos arqueológicos de Timoteo Rivera o de Eduardo Romero, por ejemplo, han constatado en los últimos años pues esas intervenciones bajo medievales en el edificio islámico. Lo que ven en pantalla es la situación de los señoríos onubenses a finales de la Edad Media, digamos en tiempos de Colón, qué señores y qué señoríos había en Huelva. De izquierda a derecha, en color más claro y en la esquina inferior, como ven ustedes, el señorío de Ayamonte, en color amarillo y con el número 1. El segundo señorío, el señorío de Gibraleón. El más grande, que está inmediatamente encima y abrazándolo, es el señorío de Niebla.
y sobre él, arriba en verde, el señorío de Almonaster y Zalamea. Y a la orilla izquierda del río Tinto, unos señoríos bastante antiguos, que son los de Palos o Moguer. Son señoríos que hunden su raíz, en el caso de Palos, en el mismo siglo XIII, y en el caso de Moguer, un señorío peculiar también por lo estable. Es un señorío que desde el siglo XIV estuvo en manos de los portocarreros, y en manos de los portocarreros va a llegar prácticamente pues hasta la disolución del régimen señorial en España. Si subimos río arriba por el Tinto, llegaríamos hasta Villalba del Alcor, hasta La Palma, que son también señoríos menores. Todo lo que ven señalados en este mapa, esos puntos de color rojo, son enclaves fortificados, son lugares donde hubo fortificaciones, o fortificaciones que se conservan, o fortificaciones que han desaparecido con el paso del tiempo, pero que tenemos constatado y que sabemos que existieron. Decíamos antes que las primeras fortificaciones, los primeros señoríos, corresponden a órdenes militares. En el proyecto de la corona de mediados del siglo XIII, en el momento de la conquista de Andalucía e inmediatamente posterior a la conquista, habló del reinado de Fernando III o de Alfonso X el Sabio, cuyo centenario del nacimiento se conmemora precisamente este año 2021. Cumplimos 800 años del nacimiento de Alfonso X el Sabio, un personaje tan importante, tan significativo para la provincia de Huelva, por el hecho de haber sido quien conquistó la ciudad de Niebla y por tanto integró este territorio de manera definitiva en la corona de Castilla y León. Digo que en la mente de aquellos reyes estaba encargar la defensa de la frontera fundamentalmente a órdenes militares. Lo que vemos ahí son los territorios de la Andalucía recién conquistada, el reino de Sevilla, el reino de Córdoba, el reino de Jaén, con sus denominaciones tradicionales, y vemos cómo se agolpan los territorios señoriales en la frontera con ese punteado, denotando los señoríos de órdenes militares, que en ese momento son predominantes. Los hemos encontrado en las órdenes militares, como decíamos, en la zona de Ayamonte, por ejemplo, o de Alfayat, y quizás también un poco más al norte. En cambio, cuando nos introducimos en el siglo XIV y vamos hacia el año 1350, finales del reinado de Alfonso XI, el panorama es completamente distinto. Los señoríos de órdenes militares son casi una realidad residual, que seguirá existiendo lógicamente, pero han sido superados en proporción del territorio por los señoríos nobiliarios. Todo lo que ven, esas manchas azules, son señores nobles, no órdenes militares, no la Orden de Santiago, de Alcántara o Calatrava, que también van a tener presencia, son los señoríos de color naranja, pero como ven están superados en extensión y también en capacidad de progresión por los señoríos nobiliarios. Los señoríos nobiliarios son realidades a veces estables y otras veces inestables. El rey puede conceder un señorío de manera vitalicia, de manera que cuando muere el señorío vuelve otra vez, el territorio vuelve otra vez a la jurisdicción de realengo, o se pueden conceder los territorios de manera perpetua. Es posible que, aunque se concedan de manera perpetua, sean objeto después de canje, de cambio o de algún tipo de modificación, y eso ocurrió en muchas ocasiones, e incluso de almoneda o de compra y venta de estas jurisdicciones señoriales. Cuando hablamos de una jurisdicción señorial, no hablamos de que el señor sea el propietario del territorio. La tierra tiene sus dueños, el señor será dueño de aquellas tierras sobre las que tenga derechos de propiedad. El señor es una figura de carácter jurisdiccional que, digamos, se arroga una serie de competencias que le permiten, por ejemplo, cobrar impuestos por el hecho de ser señor, administrar justicia, organizar la defensa de un territorio, mantener las fortificaciones, etcétera, 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 ¿no? Es una figura interpuesta entre los pobladores del territorio, los concejos, los ayuntamientos, diríamos hoy, que existan en la zona, y el rey, que es la máxima autoridad y sigue siendo, lógicamente, la máxima autoridad. Pero es una figura
figura interpuesta que le permite, como decimos, sobre todo percibir impuestos y percibir también multas, penas de carácter judicial que en ocasiones podían llegar a ser bastante cuantiosas, y eso es lo que sustenta en gran medida la economía de estas familias nobles, que claro, lo que quieren normalmente es ir aumentando esa presencia señorial. En el contexto de esa presencia señorial de carácter nobiliario, la fortificación tiene un enorme significado, porque si la fortificación es un elemento de defensa del territorio, de articulación del territorio, del control de vías de comunicación, etcétera, etcétera, en el contexto, como digo, de lo nobiliario, adquiere también el valor simbólico de imagen y de transmisión de una determinada imagen del poder. Por tanto, las fortificaciones señoriales no es que sean distintas al resto de fortificaciones, de hecho, muchas de las fortificaciones que vamos a ver son fortificaciones reaprovechadas de época islámica que se van manteniendo o se van adaptando a las nuevas necesidades, por ejemplo, o no solamente de época islámica, también fortificaciones de realengo que pueden en un momento dado pues, pasar a integrar parte del caserío de un territorio señorial, ¿no? Pero sí que se le añaden, como digo, pues determinados valores, ¿no? En ocasiones lo podemos percibir cuando hay elementos heráldicos, por ejemplo, en las fortificaciones que están pregonando de manera visual la nobleza, el poder de una determinada familia, ¿no? Si hacemos un repaso por los distintos señoríos, en primer lugar tendremos que hablar del de Ayamonte. Lo hemos dejado como territorio señorial de orden militar vinculado a la Orden de Santiago. Es cierto que en un momento temprano revierte, vuelve a la corona, y a finales del siglo XIII ya encontramos un personaje interesantísimo como Guzmán el Bueno, Alfonso Pérez de Guzmán el Bueno, quizás en torno a 1295 haciéndose señor de este territorio, un territorio absolutamente periférico. Tenemos que entender que bastante despoblado, con una fortificación preexistente como la de Ayamonte y con otras fortificaciones bastante menos conocidas. No conservamos ninguna de ellas. Tenemos testimonios gráficos muy elocuentes, como vamos a ver, de la fortificación de Ayamonte o de la fortificación de Lepe. Sabemos por documentación que a finales del siglo XV existía una torre de planta poligonal con 5 lados en el terrón. Y hay testimonios también de muy principios del siglo XVI que hablan de una fortificación en la Redondela. Indudablemente las dos fortalezas principales serían la de Ayamonte y la de Lepe, que sí constata además pues, la documentación medieval. De Ayamonte tenemos fotografías antiguas como estas de finales del siglo XIX, tomada por Rodrigo Amador de los Ríos cuando estaba haciendo su trabajo señero sobre la provincia de Huelva, y vemos las dimensiones que tiene el castillo. Esta fotografía es de principios de los años 60, poco antes de que fuera desmantelado lo que entonces se consideraba que eran unas ruinas sin valor. Hoy serían un gran yacimiento arqueológico, un gran tesoro con un valor patrimonial enorme, pero hay que pensar que en aquella época pues los gestores no estuvieron a la altura. Hay que pensar al mismo tiempo que se eliminaban los restos materiales de esta antigua fortaleza de Ayamonte, prácticamente al mismo tiempo en Castromarín, que está enfrente, en el territorio portugués, se decide conservar y rescatar sus antiguas fortificaciones, y hoy Castromarín pues tiene sus castillos a la vista de todo el mundo para uso y disfrute, y Ayamonte perdió lamentablemente su castillo. Sí tenemos pues planos, levantamientos planimétricos, plantas y alzados del siglo XVIII de los magníficos ingenieros militares de aquel momento, que nos enseñan cómo era la fortificación, incluso con detalles podemos ver pues los distintos elementos que tenía esa fortaleza. Otros planos, croquis como este, pues más sencillo, del castillo de Lepe, también nos dan una idea de cómo era. En el caso de la Redondela hay testimonios, por ejemplo, en el viario hay una calle Reducto, por ejemplo, que nos está hablando de la presencia de algún tipo de fortificación, e incluso testimonios orales de personas que en su niñez pues recuerdan haber visto los restos pues de una torre en esta zona que fue urbanizada, y lo mismo, pues también se decidió suprimir los restos que entonces se entendían que eran solamente ruinas, no se les daba
no se les daba el valor patrimonial que hoy afortunadamente sí le damos, y lo cual no quiere decir que hoy no se sigan cometiendo desmanes con el patrimonio, que en ocasiones puede ocurrir, y después veremos algún ejemplo. En este caso, en la Redondela se conservaban pues hace unos 12 o 15 años todavía algunos restos emergentes que podrían quizá corresponder a alguna pequeña cerca. En el caso del Marquesado de Gibraleón tenemos un conjunto de fortificaciones mejor conservados, más antiguas, las que vemos englobadas en esa línea de mayor perímetro, que están, como ven ustedes, alineadas en el castillo, en el camino que unía el territorio portugués, la zona de Mértola, con Niebla, con el condado, con la Tierra Llana y bueno, continuando, pues lógicamente con Sevilla. Ese camino va a ser extraordinariamente interesante desde un punto de vista de aprovechamiento económico, y los señores de Gibraleón pues no perdieron la oportunidad de controlarlo. Si esas del norte son fortificaciones, esas y algunas más que conocemos son fortificaciones del siglo XIV, básicamente, que siguen existiendo después, y en algunos casos venían de mucho antes, las de Cartaya o San Miguel de Arcadebuey parece ser que son fortificaciones ya del siglo XV, cuando el señorío se interesa también por el aprovechamiento económico del litoral, del comercio, etcétera. Hace algunos años, en el año 2012, tuvimos ocasión con Diputación de Huelva de publicar una monografía sobre las fortificaciones del señorío de Gibraleón. En aquel momento no se pudo incluir el estudio de la fortaleza de Gibraleón, del propio castillo, del más importante del señorío, de origen islámico, todo apunta, porque bueno, estaba en esta situación, no se habían iniciado los trabajos arqueológicos que hoy ya sí están en marcha para por fin que Gibraleón pueda disfrutar de su patrimonio, de los restos de su magnífico pasado señorial, ¿no? Las excavaciones de Olga Guerrero y los trabajos de dirección arquitectónica y de investigación arquitectónica de Pablo Diáñez pues están permitiéndonos conocer cómo era esa fortaleza. En el caso de San Bartolomé de la Torre, todos conocemos la torre, ese fantasma que vemos abajo que recuerdan los mayores del lugar, que después con la restauración pues perdió el carácter que tanto agradaba a muchos vecinos, pero bueno, ha permitido conocer que no se trataba de un edificio púnico, de un edificio ni siquiera islámico, como se ha dicho tantas veces, sino que era una fortaleza bajo medieval del siglo XIV. En Villanueva de los Castillejos, la fortaleza de Piecastillo podría identificarse con el Castillo del Castro, que está documentado en textos del siglo XIV, de los primeros señores de Gibraleón, que eran los Lacerda, descendientes del infante don Fernando de la Cerda, el primogénito de Alfonso X, que murió antes que su padre y no pudo, por tanto, heredar, ¿no? Esta es la fortaleza de Piecastillo, en Villanueva de los Castillejos, y en el mismo señorío encontramos Sanlúcar de Guadiana, que siempre habíamos pensado que era una fortaleza del siglo XVI, y los trabajos previos a la puesta en valor del edificio por parte de la Consejería de Cultura, trabajos arqueológicos de José Antonio Linares, de Jesús de Haro y de Elena Lobo, pues han permitido mostrarnos uno de los grandes descubrimientos de la castellología, digamos, onubense de las últimas décadas, y es comprobar que dentro de este fuerte de los siglos XVI, XVII y XVIII, con distintas reformas, que ha sido restaurado de la mano de Guillermo Duclos, había una fortificación también bajo medieval que fechan a mediados del siglo XIV. Ahí ven el muro original de este castillo que tenía torres cuadradas que después fueron recrecidas pues, para hacer frente a la evolución del arma de fuego, de la artillería. Castillo, por tanto, que conoció distintas fases. Estas son las que nos marcan los arqueólogos responsables de la investigación arqueológica, ya digo, de extraordinario interés, porque de ser una fortaleza del siglo XVI resulta que podemos constatar que había otras pues mucho más antiguas, ¿no?
en el extremo occidental del señorío de Gibraleón. Lo habíamos visto ya en alguna iconografía, este es el libro de las fortalezas de Duarte de Armas, que se dibuja en 1509. Duarte de Armas es un servidor del rey portugués que recorre toda la frontera entre Castilla y Portugal dibujando, tomando además distintas vistas, normalmente una desde el norte, otra desde el sur, dibujando los castillos portugueses de la frontera para hacer un informe del estado en el que se encuentran. Y en el caso de Sanlúcar de Guadiana, en la esquina superior izquierda aparece apuntada la existencia de un castelo bello, de un castillo viejo en la orilla castellana sobre la población de Sanlúcar de Guadiana. Es curioso ver cómo la fortaleza de Sanlúcar de Guadiana pues tiene un profundo significado para el ayuntamiento. Aquí vemos un sello del Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana conservado en el Archivo Histórico Nacional, y vemos el protagonismo que adquiere el castillo de San Marcos, el río a sus pies y esas barquitas que podíamos ver también en los dibujos de Duarte de Armas y que seguimos viendo atracadas tanto en la orilla portuguesa como en la orilla española, en este lugar, en este enclave privilegiado, magnífico en todos los sentidos, que es Sanlúcar de Guadiana. Si navegamos en cualquiera de esos barcos río arriba por el Guadiana, llegamos a la confluencia con el Chanza y ahí sigue la frontera, ¿no? En la misma frontera, en esa confluencia con el Chanza, encontramos esta pequeña península en la cual sabemos que hubo, a finales de la Edad Media, 2 fortificaciones que hemos podido además encontrar sus nombres. En documentación del año 1500 aparecen descritos como el castillo de Mira y el castillo de Malpica. El que vemos más alto, el de Mira, pertenecía al señorío de Gibraleón, el castillo de Malpica pertenecía al señorío de Niebla. Eran 2 castillos de 2 señores distintos que se están disputando en ese momento el control del paso fronterizo, porque el camino que llegaba a Portugal iba por entre esos 2 castillos y la linde, la frontera con Portugal, igual que hoy, estaba pues debajo del embalse. Entonces, en aquellos siglos no existía, lógicamente, el embalse del Chanza. Estas son las fortificaciones de Malpica y de Mira, tal y como se conservan hoy en fotografías de José Antonio Linares Catela. Y los castillos de Cartaya y San Miguel, como decíamos, Cartaya, restaurado y antes de la restauración, ha habido celebrado ya hace pocos años los 600 años desde su construcción, fechada a principios del siglo XV, y San Miguel de Arcadebuey, junto a lo que hoy es el Rompido, tal y como lo veíamos antes de la construcción de un gran establecimiento hotelero que permitió la realización de una serie de excavaciones que sacaron las estructuras de un poblado, iba a decir un poblado, pero realmente era un concejo, porque tenía incluso ayuntamiento propio y parroquia. Aquí podemos ver las intervenciones que se hicieron sobre lo que se identificó como el Castillo de San Miguel, que era extraordinariamente sencillo, simplemente un cuadrilátero y muy poco más. Lo que tenemos a la izquierda es un proyecto de obra para reforzar ese cuadrilátero que tenía que hacer frente y sobre todo proteger a los vecinos del gran peligro de los siglos XVI y XVII, que era la piratería turco-berberisca. Esto es lo que hay ahora mismo sobre el yacimiento de San Miguel de Arcadebuey. Es un modelo, en fin, de desarrollo turístico, pues que desgraciadamente no ha tenido en cuenta la posibilidad de puesta en valor de un yacimiento arqueológico que se conservaba íntegro e intacto. San Miguel de Arcadebuey no había recibido pues ningún tipo de construcción encima hasta que se instala el hotel hace muy pocos años. Esto es como recordábamos que estaba el castillo, lo que se identificó como el castillo de San Miguel, y así es como lo vemos actualmente. En los señoríos, esos señoríos antiguos de la orilla izquierda del río Tinto, en el caso de Palo nos encontramos con una fortaleza de la que quedan pocos restos emergentes, pero que ha sido objeto de una investigación realmente muy amplia, de carácter interdisciplinar, dirigida por el profesor Juan Campos de la Universidad de Huelva, y que ha dado publicaciones pues como las que vemos desde el año 96, Puerto Histórico y Castillo de Palos, hasta esta del 2014, y más recientemente, en el mismo año 2020, pues otra centrada exclusivamente
o de manera más individualizada en el puerto histórico. Por tanto, una investigación, como digo, pues de amplia cronología, porque son décadas estudiando el castillo de Palo. Diríamos que posiblemente pues sea a fecha de hoy el castillo más estudiado de la provincia de Huelva. En el de Moguer también se hicieron excavaciones, también podemos conocer y hay restos emergentes, lógicamente, que podemos seguir disfrutando, pero gracias a las excavaciones arqueológicas podemos saber cómo era. En otros casos no tenemos esa suerte. Es curioso que en el caso del señorío de Niebla, del Gran Condado de Niebla, que es el señorío más extenso de la provincia, vinculado además a la familia noble más importante, que eran los Guzmán, los señores de Sanlúcar de Barrameda, los descendientes de Guzmán el Bueno, van a ser condes de Niebla desde 1368. Es, si no el primero, el segundo título condal que se concede en Castilla a una familia que no es la familia real. Es algo realmente muy sintomático. Estaban en cierta forma emparentados, pero no son parte de la familia real, y reciben el título de condes de Niebla y un extensísimo señorío que ellos se encargarán de completar pues, con el señorío de la propia ciudad de Huelva o, por ejemplo, pues, con la zona del Coto de Doñana, de Almonte y el Coto de Doñana, en sucesivas compras a lo largo del siglo XV, conformando, por tanto, el espacio señorial más extenso de la provincia de Huelva. Y aquí es cierto que tenemos un conjunto de fortificaciones muy mal conocidas, sobre las que no se han hecho hasta la fecha investigaciones de carácter histórico, de carácter arqueológico. Actualmente, con mi compañero de la Universidad de Huelva, Juan Aurelio Pérez Macías, en el marco de los proyectos de investigación de la Cátedra de la Provincia, pues estamos desarrollando una investigación sobre estas fortificaciones menores del Condado de Niebla. Conocemos el Castillo de Niebla, pero no estas otras fortificaciones del Condado que esperamos pues conocer bastante mejor dentro de muy poco tiempo. En este caso, el Castillo de Calaña, en la Sierra del Morante, del que quedan pues estructuras de interés, ¿no? Pero hay otras muchas fortificaciones menores en el territorio del antiguo condado. Algunas se conservan en mayor o menor grado como vestigios arqueológicos, y otras a lo mejor ya han desaparecido, pero podemos conocerlas por la documentación. Este es otro castillo realmente muy enigmático de la provincia de Huelva, que es el castillo de El Alpízar, en Paterna del Campo. Se ha dicho que es una fortificación islámica, se ha planteado también la posibilidad de que fuera una fortificación ya cristiana con un innegable sabor mudéjar, hasta que dispongamos de estudios arqueológicos serios, pues realmente no vamos a poder llegar a una conclusión más firme. La documentación lo que nos habla es de una fortaleza del siglo XIV y activa también en el siglo XV. Hay documentación de esa fecha que nos habla del castillo, pero necesitamos también saber si hay una fortaleza preexistente utilizada después por los señores en época bajo medieval. Lo mismo ocurre con el castillo del Cortijo de la Torre o el castillo de la Nicova en San Juan del Puerto, que también se ha dado como islámico, pero habría que conocer desde un punto de vista arqueológico en mayor profundidad para saber si sigue existiendo después o cuándo se construye exactamente. En el caso del castillo de Huelva, pues yo creo que forma parte del imaginario todavía de la propia ciudad, y de hecho en el emblema heráldico de la ciudad de Huelva aparece un castillo, y todos sabemos que existió en el Cabezo de San Pedro, pero no quedan restos emergentes, y hasta la fecha, por ser una propiedad privada, pues no se ha hecho arqueología que nos permita saber qué existe, que subsiste todavía de ese castillo, que en la historiografía de Huelva, por ejemplo, en esta obra clásica, La Huelva Ilustrada, del licenciado Juan Agustín de Mora, Negro y Garrocho, imaginaba de esta manera. Es mucho imaginar, desde luego, para una fecha como la de 1762, posterior al terremoto de Lisboa, en el cual sabemos que esta fortaleza quedó extraordinariamente dañada, esta fortaleza y algún otro edificio de la villa. De hecho, el propio duque de Medina Sidonia concedió la posibilidad de que se extrajeran materiales de los restos de la fortaleza para poder reparar otros edificios de la población, como el convento de la Merced, ¿no? Con lo cual es
un ejercicio de imaginación grande el que hace el licenciado de Mora Negro y Garrocho cuando incorpora este grabado en la edición de su obra. Sí tenemos iconografías, sí tenemos planos del siglo XVII, este más sencillo, que nos muestra cómo era la disposición del castillo, los elementos de que constaba, unos elementos más antiguos y otros que podemos, estos antemuros, por ejemplo, con esas formas esquinadas, pues son bastante posteriores que la forma cuadrangular primitiva del castillo. O este otro plano del edificio del siglo XVIII, mucho más detallado, que nos va informando sobre las distintas estancias y con esos dos colores lo que se conservaba o lo que ya no se conservaba en los años 60 del siglo XVIII, prácticamente cuando el licenciado de Mora Negro publica su Huelva ilustrada. Ya es mucho lo que no se conserva en pie del edificio, del antiguo castillo de los Guzmán en la villa de Huelva. Y llegamos al gran edificio señorial, al gran castillo señorial de la provincia de Huelva, que es el Alcázar de los Guzmán en Niebla, que pueden ver en la esquina inferior derecha de esta vista aérea de ese espectacular yacimiento arqueológico que es la villa de Niebla, la ciudad de Niebla, con su cerco amurallado completo, un caso casi único en España de cerca almohade, pero cerca almohade que se apoya sobre otras fortificaciones muy anteriores, de época romana e incluso también de época protohistórica, con lo cual es realmente un yacimiento arqueológico de un valor extraordinario, el de Niebla. Los equipos de arqueología de la Universidad de Huelva pues se han encargado en proyectos amplios también de constatar el interés que tiene esta fortificación para la arqueología. Fruto de ello son, por ejemplo, excavaciones como esta junto a la puerta de Sevilla de la muralla. Lo que estamos viendo son bastiones del bronce final sobre los que se apoyan en algún caso las torres de la cerca almohade de Tapial, y que nos están hablando pues de una cronología muy anterior a la medieval. Por supuesto, teníamos que irnos pues, prácticamente a 1000 años antes de Cristo. Es espectacular la cerca de Niebla con sus distintas puertas, el recodo, características del periodo almohade, pero es igualmente también espectacular el alcázar de los Guzmán, que quizá en comparación con el cerco, con la cerca urbana, pues pierde algo de protagonismo. Si lo viéramos exento, el castillo de los Guzmán de Niebla, como podemos ver, por ejemplo, otras fortalezas señoriales andaluzas, y pienso en el castillo de Belalcázar en Córdoba, o pienso en el castillo de Vélez el Blanco en Almería, pues sería un castillo extraordinario. Dentro del conjunto amurallado de la ciudad de Niebla, pues casi que, como digo, pierde algo de protagonismo, pero sigue siendo una obra excepcional, de un tamaño realmente impresionante. Y hoy no vemos la torre del homenaje tal y como fue en su momento. Si pudiéramos verla, hay autores del siglo XVII que nos dicen, Rodrigo Caro, por ejemplo, dice que era la segunda torre en altura de todo el reino de Sevilla después de la Giralda, ¿no? Algún cura local del siglo XVIII llegará a decir que era incluso más alta que la Giralda, exagerando y tirando y barriendo para casa, ¿no? Pero lo más impresionante del castillo posiblemente sea esa doble barrera artillera que conserva fruto de restauraciones históricas en algún caso. En el caso de Niebla, además, contamos con una iconografía muy interesante desde finales del siglo XIX, iconografía fotográfica, un repertorio de fotografía del castillo, de algún grabado antiguo de enorme interés, y contamos con el respaldo documental que nos ofrece el archivo de la Casa Ducal de Medina Sidonia, ubicado en el Palacio de la Casa en Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz. Es un castillo, es un archivo con al menos 6 millones de documentos mínimo, seguro que más, y sobre todo con una serie de documentos de contabilidad extraordinarios. En esos documentos de contabilidad hay muchos datos sobre las obras que se hacen de reparación de la fortaleza. E incluso se conserva
un plano de 1615 adjunto a uno de esos proyectos de obra, de reparación del castillo, que nos informa sobre las dependencias de la fortaleza y el uso de esas distintas dependencias en el momento de 1615, pero nos puede también servir para saber cómo era el castillo en el momento casi de su fundación. Como digo, pues tenemos iconografía, tenemos un grabado como el que vemos arriba de hacia 1846, tenemos la foto de Amador de los Ríos de 1890 y fotos también de las intervenciones de restauración, la de Elena Wishow en 1929 a la izquierda o en 1965, prácticamente casi el mismo elemento, vuelto a restaurar por el arquitecto sevillano Rafael Manzano. Ahí vemos, como en todos los casos, en estos 4 ejemplos, se percibe la entidad de esa barrera artillera que se está estudiando, porque si se pudiera precisar su cronología, realmente es un elemento muy notable que además emparenta esta fortaleza con las mejores fortificaciones que se están construyendo en el territorio ibérico a finales de la Edad Media, muy principios de la Edad Moderna. Aquí vemos a 2 personajes de Niebla del principio del siglo XX, como son Elena Wishow a la derecha y el cura Cristóbal Jurado Carrillo, muy interesado también por las antigüedades y en pugna permanente con esta inglesa afincada en la villa de Huelva. Recogía el cura en uno de sus escritos un panfleto anónimo que decía lo siguiente: restaurar el castillo, aunque agradara a los turistas, que no son muchos, es asunto de vivos y de bobos y pedantes, que quieren todavía quemar incienso a la soberbia de los antepasados egoístas y recordar la fusta y el látigo para los cautivos y prisioneros y ejercer una especie de preponderancia y desprecio para las clases humildes, haciendo ver que todavía tienen dinero de los latrocinios de los antepasados. Seguía el escrito: malditos condes soberbios, maldito el castillo militar y malditos los presumidos alcaides de su fortaleza que trajeron la completa desolación de Niebla hasta el día. No queremos próceres ni restauración de castillos a la inglesa, pues cada piedra del castillo casi representa la vida de un hombre y la multitud de lágrimas de seres queridos sacrificados al egoísmo de poderosos señores. Los pocos turistas o arqueólogos deben sacrificarse al bien de las clases pobres, que demandan no castillos y fortalezas, mansiones de soberbios, sino obras sociales a que deben dedicar su dinero los hombres ricos. Aunque en último extremo la motivación del cura puede ser loable, realmente es una suerte que no se hiciera caso de semejante escrito, porque eso nos ha permitido hoy seguir disfrutando de la fortaleza de Niebla, que en los últimos tiempos, a lo largo del último año, ha sido objeto de unas obras de restauración que nos van a permitir por fin ver cómo era su entidad constructiva original, a falta, eso sí, de poder en algún caso pues extraer los materiales que han colmatado el foso y percibir también ese foso que circundaba toda la fortaleza, tanto por dentro como por fuera de la ciudad, y que le daban un aspecto muy distinto. Esas son las grandes fortificaciones señoriales, a grandes rasgos también, de la provincia de Huelva. Había que entrar quizás a discutir, podríamos entrar a discutir si otras fortificaciones pueden llevar el sello o no de lo señorial. Pienso, por ejemplo, en la Torre de Almenara de la costa de Huelva, que conocemos bien gracias a trabajos como el de Luis de Mora Figueroa, publicado en el año 1980, reeditado después. Luis de Mora trabajó fundamentalmente con la documentación real que se conserva en el Archivo General de Simancas. A eso, en las últimas décadas, se han añadido trabajos que han realizado y en algunos casos he tenido yo también ocasión de colaborar con ellos, 2 compañeros de mi grupo de investigación en la Universidad de Huelva, que son Juan Villegas y Antonio Mira, y han permitido esos trabajos identificar algunas torres que desconocíamos, como la torre de Marijata o la torre de Morla, y conocer mucho mejor el conjunto y también la motivación de los señores ante la construcción de estas torres. Realmente a los señores no les interesó en absoluto el proyecto real de construcción. Cuando digo real me refiero respaldado por la corona y auspiciado por la corona. No les interesaba a los señores la construcción de las torres, que tuvieron que asumir, que tuvieron en algunos casos que costear en cierta proporción importante en sus territorios señoriales, pero a las que prácticamente en todos los casos pues se opusieron e incluso llegaron a pleitear contra la construcción de estas torres. Por tanto, personalmente yo no sería partidario de
considerar estas torres de Almenara como fortificaciones señoriales, aunque se ubiquen en territorios señoriales. Es un conjunto muy homogéneo, como digo, que conservamos razonablemente bien. En algunos casos, como la torre de Matalascañas, pues en posición invertida, y todos acostumbramos a verla cuando visitamos la playa de Matalascañas, y en otros casos pues con valores paisajísticos añadidos, sobre todo las que se conservan en el coto de Doñana. Hay otras fortificaciones que se conservan también en territorio señorial, pero que se levantan ya en el siglo XVII fundamentalmente, o XVII y XVIII, para hacer frente a las guerras con Portugal, guerras que fueron especialmente cruentas entre 1640 y 1668, y después de nuevo durante la guerra de sucesión muy principio del siglo XVIII. La frontera con Portugal es una frontera caliente en esos momentos, y se conservan pues algunas fortificaciones como este baluarte en Ayomente, que han sido muy bien estudiadas por Guillermo Duclos en su libro de La fortificación de un territorio, publicado por Diputación de Huelva. También es interesante ver cómo se imaginaron fortalezas que no llegaron nunca a construirse, como esta macrofortificación de la Puebla de Guzmán, que no llegó a hacerse. Pero es cierto que también en nuestra actualidad imaginamos otras fortificaciones. Estas son las maquetas que yo mismo he podido ver en alguna ocasión en la Gerencia Municipal de Urbanismo, del proyecto de reconstruir el castillo medieval de Huelva. Afortunadamente no se ha hecho, porque lo que habría que hacer en todo caso es rescatar los restos del castillo original, si se conservan, no construir encima un castillo nuevo. Y en último extremo, pues todo lo que podamos respetar la identidad y el estado de nuestros cabezos de la forma más original posible, pues también reforzará nuestras propias señas de identidad en esta ciudad de Huelva. Ha sido un placer acompañarles durante los últimos 45 minutos, y en fin, les deseo simplemente que superemos entre todos pues este periodo tan complicado que nos ha tocado vivir, y que sigamos pues disfrutando de las posibilidades que la Universidad de Huelva nos ofrece para conocer pues mucho mejor nuestro entorno, nuestra historia y por tanto nuestra identidad. Muchas gracias. Interesante, ¿verdad? Pero como siempre decimos que la participación es clave en la hora del aula de la experiencia. Por eso les pedimos que nos sigan mandando vuestros vídeos al número que aparece en pantalla. Vamos a ver a continuación lo que nos habéis mandado esta semana. Buenas tardes, soy Manoli Rodríguez Mateo. Ayer tarde don José María Rodríguez nos trajo una clase genial sobre pintura hasta nuestros hogares. La disfruté muchísimo porque él le pone tanto entusiasmo que te hace ver como si estuviese en un museo contemplando esos maravillosos cuadros, esas inmaculadas tan impresionantes y otros muchos más. Muchísimas gracias por traernos la pintura a nuestros hogares. También me gustaría decirles a mis compañeros que se atrevan a mandar alguna cosita, porque eso enriquecería un poquito más las clases y habría más participación por parte de todos, y sería genial. Muchas gracias, buenas tardes. Alumno del aula de la experiencia y del taller de teatro desde el curso 2000-2001. Considero un acierto de la universidad el acuerdo con Huelva Televisión para impartir clases, ya que no se pueden dar presenciales. Hasta ahora se han dado 3 los días 2, 9 y 16 de este mes. La primera por nuestra rectora magnífica María Antonia Peña, que nos habló de la historia de la minería en la provincia de Huelva. La segunda por el catedrático de biología celular Francisco Córdoba, que nos descubrió cómo se fabrica la vacuna contra el COVID. Y la tercera por el profesor de historia del arte José María Rodríguez, que habló de los pintores de la escuela sevillana del siglo XVII, Valdés Leal y Murillo. He disfrutado con estas clases, ya que los 3 son grandes comunicadores y se expresan a un nivel comprensible para el alumnado. Enhorabuena a los 3 y por ende a Huelva Televisión, que
que nos permite ver en nuestra casa estas clases y en nuestra universidad por esta iniciativa. Buenas tardes, soy Mamen Segovia, enfermera asistencial, y no soy alumna del Aula de la Experiencia, pero quería dar las gracias por la iniciativa de este programa. Me está pareciendo fantástico todos los profesores y muy interesantes sus clases. Enhorabuena por el programa y por lo que tenéis en el Aula de la Experiencia. Esto ha sido lo que hemos tenido esta semana aquí en la hora del Aula de la Experiencia. La próxima semana regresaremos con más contenidos y más programas y contaremos también con la presencia del profesor Francisco Martínez López, catedrático del Departamento de Economía. Con él hablaremos sobre la Agenda 2030 como el mayor proyecto socioeconómico del mundo. Hasta la semana que viene.